Hola niños, ¿cómo están? ¿Recuerdan que hemos visto un poquito acerca de la vida de Betty y de John? ¿Les gustaría que continuáramos con la historia? En esta ocasión, Betty se encuentra en su cuarto y una compañera llamada Faith llega a visitarla. Le pregunta si ha estado trabajando mucho. Betty sí ha estado trabajando, pero ha estado pensando en algo que hizo mal en la mañana y entonces ese pensamiento no le ha dejado avanzar mucho en su trabajo. Su amiga Faith le contesta, ¿te refieres a lo que mencionaste acerca de tu ropa? Sí, Faith, me siento muy apenada de haber hecho esos comentarios y de quejarme frente a ti. Yo sé que debo confiar en Dios para proveerme. Estaba recordando lo que dice Mateo 6, del 28 al 29, donde Dios habla que Él viste incluso a los lirios del campo. Perdóname por haberme quejado frente a ti y no confiar en Dios. Faith le dijo, no te preocupes, ¿te gustaría ir a caminar conmigo esta tarde? Betty se quedó un poco pensativa. Pues sí me gustaría, Faith, solamente que le comenté a John que estaría libre esta tarde. Creo que vamos a ir a caminar al lago Michigan. Está bien, no te preocupes. En realidad John te gusta, ¿verdad? He visto que pasas mucho tiempo con él últimamente. Betty solamente sonrió y no respondió nada. Más tarde, John y Betty caminaban a lo largo del lago Michigan. Veían las olas y la espuma del mar. Él le comentaba cómo Dios le estaba preparando para servir en China. John estaba sirviendo en algunos cultos en Ohio y le compartía a Betty cuál había sido su experiencia, cómo había hermanos memorizando la palabra y cómo estaban tan deseosos de conocer acerca de la palabra de Dios. John pensaba en él y en Betty. Betty graduaría en un mes y entonces ella se iría a servir en Filadelfia con un grupo de hermanos allí para próximamente viajar a China. Pero a John aún le faltaba tiempo para terminar sus estudios. Y él no quería que su relación impidiera que ambos sirvieran a Dios. Así que John habló con Betty y le comentó que aunque él estaba interesado en ella, él creía que lo mejor no era que se casaran ya. Tú vas a tener la oportunidad de ir antes a China. Y yo, si Dios así lo quiere, iré después, cuando me gradúe. Y lo más seguro es que si yo voy a China como un misionero soltero, pues me manden a lugares un poco más peligrosos en los que una mujer puede estar. Así que me gustaría que confiáramos en la voluntad de Dios y que pudiéramos confiar en que Dios nos puede unir sirviendo en China más adelante. Betty estuvo de acuerdo con John. Y entonces, después de la graduación de Betty en 1931, John y Betty se separaron. Más tarde, Betty estuvo en Filadelfia por un tiempo. Y después, antes de viajar a China, ella llegó nuevamente a Chicago, donde estaba John estudiando, al instituto. Pasó un tiempo hablando, llorando con John y compartiendo algunas experiencias que habían vivido. Decidieron esa noche ir juntos a la reunión a las que asistían anteriormente, con el doctor y la señora Page. En esta reunión, ambos les compartieron al doctor y a la señora Page el interés que tenían entre ellos, pero que estaban seguros que Dios quería que ellos fueran a China de manera separada. Así que Betty se embarcó a China en un puesto que se abrió en una misión al interior de China.
En esa época de 1930, ser misionero en China era algo muy arriesgado. Las personas que estaban allá sabían que estaban arriesgando su vida. Aún así, Betty servía allá. En China, en Yangzhou, hacía mucho frío y ahí se encontraba Betty con otras mujeres estudiando el idioma de ese lugar. ¿Recuerdas que Betty ya había tenido clases en secundaria? Ella conocía el mandarín. Entonces ella fue colocada en una clase en un grupo avanzado. ¿Cómo Dios había permitido que ella más pequeña aprendiera el idioma? Así que para ella fue muy fácil aprenderlo, hablarlo y los signos, lo que para otras mujeres era muy difícil. En ese mismo tiempo, John enfrentaba otras dificultades diferentes a las de Betty. John seguía experimentando la confianza en la provisión de Dios. Él estaba próximo a graduarse, pero él no podía llevar un traje nuevo porque era muy caro. Compró uno usado y lo llevó con un sastre para que le ayudara a repararlo. Nadie notó que ese traje no era nuevo cuando él dio el discurso en su graduación, llamado la Gran Comisión. En ese discurso, él hablaba de animar a las demás personas a servir a Dios a través de la dificultad, que las pruebas no los detuvieran. John graduó en 1932. 6 semanas después, él estuvo en Filadelfia, sirviendo en la misma misión que estuvo Betty al interior de China. Y después de 2 meses se embarcó para ir a China. El viaje era largo, duraba 2 semanas. Entonces, en esas 2 semanas que John estuvo en el barco junto con otros jóvenes misioneros que se dirigían a China, él aprovechó esa oportunidad estando ahí y compartió el evangelio a personas en el barco. John en ese tiempo pensaba en Betty. No había sabido nada de ella. No habían podido escribirse cartas. ¿Será que ella aún piensa en mí? Bueno, John llegó a Shanghái en octubre. Él llegó a un edificio que estaba ahí en el centro de la ciudad y era una administración grande. Y él estaba caminando por ahí. Se sentía tranquilo, a diferencia de cuando había bajado del barco, donde había mucho movimiento y mucha gente de un lado a otro. ¿Y sabes algo? Algo captó su atención. Un movimiento cerca de él. Él recordaba a esa persona. ¿Sabes? Él en Shanghái se encontró con Betty. ¿Lo puedes imaginar? ¿Cómo es que Betty estaba ahí el mismo día que él? Ella había llegado a Shanghái porque necesitaba hacerse una operación de sus amígdalas. Y ella iba a durar en ese lugar una semana. John estaba tan sorprendido de haberse encontrado a Betty. La saludó, le preguntó cómo estaba. Y un joven que estaba cerca de ellos, al verlos tan emocionados, le preguntó a John cómo había hecho para planear esa reunión. Él le respondió que él no había hecho nada, realmente había sido Dios quien había permitido que los dos estuvieran el mismo día en ese lugar. John y Betty pasaron un tiempo hablando y en ese mismo día John le pidió a Betty que se casaran. Ellos hablaron sobre casarse el siguiente año y un misionero que estaba ahí con el que ellos platicaron le comentó a John que después que él estuviera 1 año en la misión en China, él podría casarse. Pasada esa semana, nuevamente se separaron. Y ellos se volverían a ver de nuevo en octubre de 1933, ya cuando fueran a casarse.
Betty volvió al lugar donde ella estaba sirviendo, junto con su amiga Kate. Ellas decidieron viajar a varios lugares en China, visitando varios lugares. Llegaron a un pequeño lugar donde había cochecitos de 2 ruedas y había casas de barro con techos de paja. Y veía familias trabajando en la tierra, cosechando camotes. Betty llegó a ese lugar y compartieron folletos. Y también viajaron a otras aldeas cerca de allí. Llegaron a un lugar que estaba como amurallado. En ese lugar no había misioneros. Había una familia que era de China que trabajaba ahí, pero no había misioneros del exterior. Y Betty, junto con su amiga Kate, llegaron con estos hermanos a ayudarles un poco con el trabajo misionero. Fue ahí donde Betty conoció a muchos niños que tenían el deseo de conocer y escuchar de la palabra de Dios. Y veía cómo ellos tenían deseo de cantar, aunque los misioneros solo habían enseñado pocos cantos a ellos. El trabajo que Betty hizo junto con Kate en diferentes lugares le animaba mucho. En ese mismo tiempo, John servía con otros jóvenes, los cuales fueron asignados a diferentes partes del país. John llegó a un lugar llamado Xuanzhong y estuvo ahí 2 meses con una familia llamada Birch. En junio, esta familia salió de China y entonces se quedó ahí John solo. Esta oportunidad le sirvió a John para practicar más el chino, ya que no tenía alguien más que le ayudara. Se había quedado él solo como misionero allí. En ese verano, John no descansó ni tomó vacaciones. Él aprovechó para dar clases a niños. A John le daba mucho gusto ver a esos niños cantando, aunque hacía tanto calor, con muchas energías y mucha alegría. John pensaba en lo emocionante que sería verse nuevamente con Betty y compartir esas experiencias que él había tenido en el campo misionero. Uno de esos días escuchó a un niño decir que habría un desfile. Entonces John aprovechó esa oportunidad y fue al desfile con algunos folletos y tratados. Se acercó a un joven y le compartió un folleto. Y luego otro grupo de personas se acercaron junto con él. John le pidió a este joven que tenía el folleto que lo leyera a los demás. Después de eso, John compartió brevemente de la palabra de Dios, del Evangelio, y estas personas escucharon. Después del desfile, John se acercó a la muralla y mientras estaba ahí pensaba en cómo Dios había obrado y veía la naturaleza y él oraba a Dios y le decía: Dios, ¿cómo es que los cielos y la tierra y la creación cuentan tu gloria así como dice tu palabra? Estoy tan contento de lo que tú has hecho aquí en China. Me gustaría pronto compartir todas estas historias con Betty, que va a ser mi esposa. Me gusta mucho cómo suena eso. Betty, mi esposa. Qué emocionante es escuchar esta parte de la historia, ¿verdad? Ya falta poco para que John y Betty puedan casarse. En la siguiente historia vamos a ver cómo Dios les permite a ellos servir juntos. ¿Te gustaría escuchar la siguiente parte de la historia?